noches, bienvenidos a este informativo FETV Diario. Daniela, buenas noches. Buenas noches, a Luz. Buenas noches, amigos televidentes y radio escucha por la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Vamos a conocer los titulares para esta noche. Ministerio de Salud suspende servicios que ofrecía un supuesto médico de nacionalidad hondureña en una clínica en Ciudad de Panamá. Residentes del Distrito Capital piden se realicen inspecciones en proyectos de revitalización que desarrolla el municipio. Titular de Obras Públicas discute con directivos de la Cámara de Comercio proyectos que buscan ejecutar durante el 2020. 61 individuos fueron rescatados del tráfico de personas durante el 2019. Y en Notas del Mundo, varios muertos y colegios cerrados por el paso del temporal Gloria que azota a España. Los detalles de estas y otras noticias a continuación. Iniciamos con la información en FETV Diario. Moradores de la comunidad de Alto Terrón en la comarca Nave Buglé siguen atemorizados tras el asesinato de 7 miembros de una misma familia. La masacre de 6 niños y una mujer embarazada a manos de una secta religiosa la semana pasada mantiene en vilo a una comunidad indígena en Panamá que teme más violencia contra sus integrantes. Una espantosa escena que aún se puede ver en la iglesia improvisada, donde una secta sacrificó a 6 niños y a una mujer embarazada en la comunidad del Terrón, en la comarca Nove Buglé. Por la noche triste, preocupado con mi sobrino que ha quedado. Me ha quedado un sobrino de 14 años, uno de 7 y una niñita de 5 años, todo golpeada, maltratada. Yo paso mal pensando por ello. ¿Qué tal si hoy o mañana me regresan y me pueden acabar con los niños que han quedado? Los vecinos no sospechaban de la denominada iglesia La Nueva Luz de Dios, porque llevaba varios años realizando bullicios rituales religiosos sin mayor problema. Aseguran que en los días en que ocurrió la matanza, tampoco dieron importancia a los gritos que provenían del lugar. Se dieron cuenta que estaban capturando personales para llevarlo a la iglesia, para masacrarlo, lo sacaban de su casa, entonces fue que la gente se fueron alarmando porque nunca pensaban ni esperaban este golpe que se quería y se dio en la comunidad. La policía entró a la iglesia el 15 de enero y detuvo a los miembros de la secta, que en ese momento tenían retenidas a 15 personas, incluidos varios niños. Por los hechos hay 10 acusados, todos en detención preventiva. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados amarrados y en avanzado estado de descomposición en una fosa común en un cementerio ubicado a 1 hora del lugar. Ese demonio que entró a mi comunidad y hizo desaparecer a 7 personas, que hoy día la comunidad de Terrón, yo lo sigo diciendo, seguimos de luto desde el 2020 para adelante. Ya nadie, desde este año para adelante, comentábamos anoche que ya nosotros no le vamos a crear ninguna religión que entre porque es un peligro para nosotros. Algunos testimonios de las víctimas manifiestan que el líder de la secta ordenaba las ejecuciones por supuestas órdenes de Dios para sacar el demonio del interior de los indígenas. En otras noticias, mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana son blanco fácil para convertirse en víctimas de la trata de personas, indicó la Comisión en contra de este delito. La Comisión contra la Trata de Personas revela que son las mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana las mayores víctimas de este delito en Panamá. Un trabajo psicológico es una manera de intimidación, coacción, amenaza psicológica. Parece mentira, pero son cadenas psicológicas. La cadena física no está. Son formas que la persona pues no decide por mucho temor, porque le investigan su vida, le dice que le van a matar a su mamá, a su papá, a sus hijos, a sus hermanos, y ese temor es la que les impide salir del lugar. De acuerdo a datos estadísticos, en el 2019 aproximadamente 61 individuos fueron rescatados en manos de personas que se dedican en este crimen, utilizando diversos modos operandis, entre ellos brindar falsas propuestas de trabajo y por medio de las redes sociales. Quiere pues de la colaboración de todas las personas. Estamos hablando de crimen organizado, de allí pues que sea la Fiscalía de Crimen Organizado quien investiga estos delitos. Creo que es importante, ya que están todos los medios de comunicación aquí,
tomar en cuenta pues que las personas que son tratadas son víctimas realmente. Quiero que quede claro pues que tiene que haber una concienciación al respecto y en los procesos esas personas deben ser tratadas como tales, como víctimas. Por su parte, la embajadora de Venezuela en Panamá, Fabiola Sabarce, dijo que en el 2019 se han podido detectar de 20 a 25 casos de trata de personas que fueron rescatadas. Las últimas cifras que habíamos manejado con la comisión se habían logrado rescatar alrededor de entre 20 y 25 venezolanos para el año pasado, lo que pudiera ser la segunda nacionalidad con mayor número aquí en Panamá. La primera eran colombianos y en colombianos también son con esta nacionalidad colombo-venezolana y por otro lado entonces venezolanos. Después continúan otras nacionalidades con un número menor, pero esto es apenas algo muy pequeño de todo el trabajo que tenemos que dedicarle. La Fiscalía contra el Crimen Organizado inició investigaciones por el delito de trata de personas y actividades conexas e imputaron cargos a 13 personas adultas, 9 hombres y 4 mujeres. Se realizaron 2 operativos y se rescataron a 48 posibles víctimas. Respecto a los operativos que se hayan podido realizar el año pasado, obviamente se realizaron operativos a lo largo de la República de Panamá. Entre ellos tenemos casos que se dieron en el interior del país, así como en Panamá, destacando pues de que en la gran mayoría de los casos que hemos tenido, muchas de las personas involucradas, aparte de ser nacionales, también tenemos extranjeros involucrados que han sido imputados por estos casos. Es un poco difícil, para eso se llevan a cabo las investigaciones y le corresponde al Ministerio Público, en conjunto con los brazos auxiliares, determinar efectivamente que una red se está dedicando a este tipo de delito. La Secretaría General de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas observa una ejecución de 85% del Plan Operativo Anual 2019 del Plan Quincenal contra la Trata de Personas. Milady Madrid, FTV Diario. Residentes del distrito de Panamá piden mayor información sobre el proyecto de la playa en la bahía que busca ejecutar el municipio capitalino. Con una inversión de 120 millones de dólares, el municipio de Panamá se propone construir una playa en la bahía. Ese proyecto ha traído duros cuestionamientos por sectores de la sociedad panameña, quienes indican que en la comuna capitalina hay otras necesidades. Porque es un gran proyecto, pero mal presentado. Nosotros por salud no podemos permitir que por la necesidad de una persona de ejercer un proyecto se dañe la salud pública general, el turismo. Primero son cosas necesarias, tenemos otras responsabilidades como Estado. La presidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos dijo que el proyecto es viable, pero destaca que es necesario que se culmine el saneamiento de la bahía de Panamá. Sin embargo, nosotros siempre hemos puesto como un requisito que tiene que ser considerado de forma obligatoria y es el saneamiento de la bahía. Lo que sí no logramos aceptar es que un proyecto de las playas sin que eso vaya de la mano con el proyecto de saneamiento de la bahía. El proyecto buscará recuperar la playa de Bellavista, cuya longitud es de 800 metros. Además, la otra porción recuperable es la playa de Caledonia, con una extensión de 1 kilómetro de largo, partiendo desde el mercado de marisco. Hemos visto pues en gestiones anteriores, y no solamente en los temas de la alcaldía, sino en general, que no ha habido. Y los resultados son cómo han concluido estos proyectos en donde no conseguiste los objetivos y te diste cuenta que es que esta institución no coordinó con esta institución y cada una hizo sus esfuerzos de forma independiente. El próximo 11 de marzo el municipio de Panamá realizará la consulta ciudadana sobre el proyecto de la Bahía de Panamá y se espera que asista una gran cantidad de residentes del distrito capital. Ministerio de Obras Públicas espera desarrollar nuevos proyectos durante este año por medio de las asociaciones público-privadas. El presidente de la Cámara de Comercio se reunió con el ministro de Obras Públicas para hablar acerca de los proyectos que se podrían desarrollar durante el 2020 por medio de las asociaciones público-privadas. Nosotros como Cámara de Comercio estamos muy interesados en, por supuesto, la reactivación económica y parte de esa reactivación económica tiene que ver con
las importantes obras de infraestructura que tiene que ver el MOP. Esperemos que hoy nos venga a hablar un poquito de eso. También nosotros hemos trabajado de la mano con el ministro desde inclusive antes de tomar posesión la ley de APPs, la cual ya es ley y estamos en espera de su reglamentación, la cual nos han indicado que va a estar lista para el mes de febrero. Esa es una ley muy importante porque, en efecto, hay varios proyectos que se van a hacer a través de asociación público-privada o APP que estamos esperando y que son necesarios para esa reactivación económica. El titular de Obras Públicas dijo que con estas asociaciones se busca inyectar al país en materia laboral y económica, por lo que en reiteradas ocasiones ha mencionado que entre los proyectos que se podrían efectuar está Costa Negra, el cual se estará licitando el contrato entre mayo y junio de 2020, mientras que el otro proyecto es el Metro Cable. De lo que nosotros también estamos impulsando a través de la ley de asociaciones público-privadas es esto precisamente. No es solamente crear los espacios fiscales en el presupuesto y que haya inversión privada en infraestructura pública, sino también asegurar el mantenimiento y la buena calidad de las obras a lo largo del tiempo. Si estos proyectos que se han construido fueran asociaciones público-privadas, créame que los contratistas que las construyeron estarían pendientes de utilizar no solamente la calidad que está en los pliegos de condiciones, sino una calidad superior para evitar tener que rehabilitarlas después durante el plazo que demoren los contratos de ellos. Estos contratos de APPs van a demorar entre 10 y 20 años de concesión a las empresas privadas para que no solamente los construyan y los operen, sino que los mantengan y los mantengan de una forma óptima. El ministro Sabonge también explicó que la empresa privada es muy importante para continuar con los proyectos que se tienen planificado. Tenemos que mantener estos canales de comunicación abiertos. La empresa privada es importantísima para poder llevar adelante nuestros proyectos. La empresa privada es una generadora de empleos. La empresa privada nos ayudará a nosotros a esta tarea de reactivar la economía del país, de generar más plazas de empleo para todos los panameños y panameñas, y por eso estamos hoy aquí. Entre otras megaobras insignias para el desarrollo del país está la ampliación de la línea 3 del metro. Milady Madrid, FTV Diario. Y por otro lado, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, se refirió a los rangos económicos del proyecto del cuarto puente sobre el canal. Dijo que en esta semana se dará a conocer si hay o no un nuevo realineamiento en el contrato de esta obra. Correcto. Nosotros mañana voy a tener una reunión con el presidente del consorcio aquí en Panamá para ya definir cuáles son los rangos económicos de la disminución del proyecto. La parte técnica está definida ya desde hace algún tiempo atrás y esperamos poder esta semana pues comunicar finalmente cuál va a ser la decisión sobre si se da un nuevo realineamiento del proyecto o si se mantiene el alineamiento que está en el contrato actualmente. Depende de la evaluación que nosotros hayamos hecho o la que ellos han hecho, pero yo no quisiera adelantarme a la reunión que vamos a tener mañana y con mucho gusto nosotros podríamos dar una conferencia de prensa. Creo que esto es un tema importantísimo, creo que la gente está a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Lo que sí les puedo decir es que las obras preliminares de este proyecto, ya se utilice un realineamiento o no, empiezan en el primer trimestre de este año. Y debido a irregularidades en los proyectos de revitalización, residentes del distrito de Panamá piden que las obras aún no sean entregadas. La postura del espía es que no sean recibidos los trabajos hasta tanto no se hayan hecho las correcciones en los procesos constructivos que se dieron. Esta es la posición de la presidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos sobre el proyecto de revitalización que se ejecuta en Vía España, Vía Argentina y Calle Uruguay. Las aceras hasta para los ciegos no están terminadas, lo que son los adoquines están mal puestos, las bajadas de la Vía Argentina, la gente se cae, o sea, hay falencias en lo que es el proyecto que tiene que estar revisado primero antes de entregar un proyecto. El ingeniero Docabo sacó en el Twitter que lo único que hacía falta eran las luminarias. No solamente las luminarias hacen falta. Los residentes han mostrado su posición sobre el proyecto y dicen que hay irregularidades que afectan la comodidad de quienes habitan y transitan por estos puntos del distrito capital. Cables sueltos, toda una serie de irregularidades, giros mal hechos que se pueden notar, digo, a simple vista de los carros que se suben sobre las aceras, digo, porque los giros no dan lo que debe ser.
Entonces digo, en toda una serie de cosas que tratan de maquillar para disque entregar el proyecto pronto. Eso no puede ser. Sandra Escorcia, miembro de la espía, destaca que en recientes recorridos hechos por ingenieros y arquitectos se han podido observar anomalías en las obras que se ejecutan desde la pasada administración del municipio de Panamá. Bueno, la mayoría de lo que hemos constatado es que hubo una mala planificación, falta memorias técnicas, se hicieron cambios a la escorrentía, al drenaje pluvial, y no se tomaron en cuenta que iba a modificarse pues todo el tema pluvial. Creemos que todo esto debe ser revisado antes que se entreguen las obras y estamos totalmente de acuerdo. Es más, ese ha sido uno de los puntos, que las obras no se entreguen ni se paguen hasta que se haga como debe ser ahora en la estación seca. Los proyectos antes mencionados tienen como objetivo mejorar la movilidad de los transeúntes en Ciudad de Panamá. Para FTV Diario les informó Ramsés Betancourt. Cambiamos de tema. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó este martes retirar el paquete de reformas constitucionales. Llamar una constituyente, que es la solución que se debe adoptar cuando un país está en una crisis, ya sea política, económica o lo que sea. La salida en todos los países en el mundo ha sido una constituyente y máximo aquí en este país cuando la constitución actual ya está obsoleta, ya está desfasada, tiene 47 años, hay que hacerla nueva. Buenas noches, amigos televidentes. A medida que pasan los días, las semanas, bueno, y apenas este primer mes del año 2020, me estoy dando cuenta que se nos viene a nosotros los panameños una cantidad de temas que tenemos que abordar con la seriedad y la profundidad del caso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, reformas a la Constitución. ¿Es necesario reformar la Constitución? Yo creo que sí, desde el punto de vista de modernizar al Estado. Porque las constituciones, igual que las leyes, con el tiempo se van quedando atrás en función de la evolución que ocurre en la sociedad. La Caja de Seguro Social. Es importante, es necesario revisar la ley de la Caja de Seguro Social, sobre todo en temas de jubilación y demás. No es importante, es urgente. Nos están diciendo que los fondos se están acabando. Y nuevamente, habrá que discutir esto con la seriedad y la profundidad. Y así como esos dos temas, otros más. Lo que no puede ocurrir es que estos debates se den calle arriba versus calle abajo y viceversa. No puede ocurrir, por ejemplo, que en el caso del seguro social, sectores de la sociedad digan no aceptamos ni aumentar la edad de la jubilación, ni el número de cuotas, no aceptamos nada. Algo hay que hacer. ¿Es que es importante que los empresarios paguen la deuda morosa? Por supuesto que sí, hay que saldar esa morosidad. Pero ¿y cuando la salden, se resuelve el problema? No. O sea, son varios elementos que gravitan para tomar una decisión tan importante como el programa de invalidez, vejez y muerte en la Caja de Seguro Social. Son varios elementos importantes que gravitan en mejorar el tema del funcionamiento, sobre todo en materia de prestaciones médicas de la Caja de Seguro Social. Son varios los elementos que gravitan para resolver el problema de los recursos, es decir, la plata del Seguro Social, cómo y quiénes la mueven en función de lograr más y mejores dividendos. Lo que, reitero, no puede ocurrir es que el debate se circunscriba entre a favor y en contra. Yo creo que responsablemente el gobierno como ejecutivo y la propia Caja de Seguro Social tendrán que terminar algún día de hacer un planteamiento de fondo. Y que dicho planteamiento le permita a los distintos sectores de la sociedad reaccionar. Sí, hay un problema, yo sé cuál es, se lo digo por adelantado, es que todas estas discusiones, reforma a la Constitución, reforma al Seguro Social y otras más, pasan por la Asamblea.
una asamblea que está altamente cuestionada en materia de eficiencia y efectividad. Las asambleas en el mundo, incluyendo Panamá, no se miden por la cantidad de leyes que aprueban, se miden por la efectividad y la calidad de leyes que aprueban. No es la cantidad, es la calidad. Pero aún así, consciente de esa realidad que todo tiene que pasar por la asamblea, tenemos que exigir como sociedad que esa discusión no solamente se dé, sino que sea incluyente. Le menciono 3, ya le dije 2. Constitución, Caja de Seguro Social y el IDAN. El IDAN es una institución que ya no nos funciona. Se quedó atrás en todo sentido. Creo que un altísimo porcentaje de la población panameña no quiere que se privatice. Perfecto, que no se privatice. Pero eso no significa que no pueda ser eficiente. Eso no significa que no va a cobrar el agua que se consume. Entonces yo creo, y aprovechando que todavía estamos en enero del 2020, que todos estos temas parece que se van a discutir en este año o a partir de este año, que todos asumamos una posición con la responsabilidad del caso, ya sea que se esté a favor o que se esté en contra, pero con argumentos, no nada más de sí porque sí y no porque no. Prestémosle atención al inicio de todas estas discusiones, porque de esas conclusiones y de esas decisiones va a depender nuestro presente y futuro, en Seguro Social, en IDAN, en Constitución y en una cantidad de temas más. Continuamos con más información. En el segundo bloque quiero hablar con ustedes de los salarios en el Estado panameño. Eso será en el segundo bloque. Gracias, profesor Cabrera. Luego volvemos con usted. En este momento vamos a conocer las notas eclesiales. En su homilía de este martes en Casa Santa Marta, el Papa recordó que ser cristiano, sacerdote u obispo es un don gratuito del Señor. Dijo que la santidad implica cuidar el don que recibimos, no por nuestros méritos. Por eso exhortó a no actuar como muchas veces se hace en las empresas, donde se lucha por llegar a posiciones más altas. Pero sobre todo, el pontífice invitó a no olvidarse del pueblo de Dios y a cuidar el don con la fidelidad. Escuchemos parte de la reflexión. Gratuitamente. El Señor nos ha elegido gratuitamente. No hemos pagado nada para convertirnos en cristianos. Nosotros, sacerdotes, obispos, no hemos pagado nada para ser sacerdotes y obispos. Al menos así pienso, ¿no? Porque hay, sí, los que quieren ir adelante en la llamada carrera eclesiástica, que se comportan de modo simoníaco, buscan influencias para convertirse en aquí, allá, los trepadores. In modo simoniaco, no? Cercano delle influenze per diventare qui, là, ma gli arrampicatori, no? No, ma questo non è cristiano. No, pero esto no es cristiano. El cristiano, el ser bautizados, el ser ordenados sacerdotes y obispos es pura gratuidad. Los dones del Señor no se compran. I doni del Signore non si comprano. Esta semana el Papa Francisco recibirá en audiencia privada al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en medio del juicio político que se le sigue a Donald Trump. El fin de semana el pontífice culminará la semana de oración por la unidad de los cristianos. Orará junto a otros líderes religiosos ante la tumba de San Pablo. El domingo, por su lado, presidirá la misa con ocasión del primer domingo de la Palabra de Dios y al mediodía saludará a los peregrinos durante el tradicional rezo del Ángelus. Y por otro lado, el Papa Francisco ha elogiado a unos pescadores con los que se reunió en el Vaticano, ya que ellos combaten la contaminación, eliminando el plástico que hay en el mar. A pesar que el grupo es de nacionalidad italiana, el pontífice dijo que es importante copiar este ejemplo para que los ciudadanos del mundo tomen la iniciativa en campañas que beneficien a toda la sociedad.
Y la organización sin fines de lucros Open Doors, que trabaja en más de 60 países donde el cristianismo sufre opresión, ha publicado las nuevas cifras donde se revela que cada día al menos 8 cristianos pierden la vida a causa de la fe. La persecución contra los cristianos crece en intensidad y en extensión. Así lo revela el último informe de la ONG Open Doors, que cada año documenta casos alrededor del mundo. Estiman que un cristiano de cada 8 sufre persecución. Son 310 millones de cristianos en el mundo los que sufren distintas formas de persecución a causa de su fe. Hoy hay 73 países donde los cristianos experimentan una forma de persecución que definimos como alta. Desde 2012, Corea del Norte figura el primero en el ranking como un agujero negro de la libertad religiosa, donde la simple posesión de una Biblia acarrea una condena a trabajos forzados o el confinamiento en campos de concentración. En la lista entra este año Burkina Faso como consecuencia de la creciente violencia que sufre el Sahel, donde se estima que solo en 2019 más de 250 civiles han sido asesinados en 20 ataques de Al-Qaeda, muchos de ellos perpetrados contra lugares de culto repletos de feligreses. Cristianos de todas las denominaciones sufren este nivel de persecución extrema en 11 países del mundo. Es el ecumenismo de la sangre del que habla el Papa Francisco. Los responsables de la ONG presentaron estos datos durante este encuentro en la Cámara de los Diputados italiana. Pero más allá de los números que resultan escalofriantes, están las personas. Por eso el reverendo Mousi viajó desde Siria para denunciar que una de las consecuencias de la guerra es el recrudecimiento de la persecución contra los cristianos. Procede de Kamishli, ciudad en la frontera turca, donde muchos cristianos han padecido la violencia por el mero hecho de serlo. Él fue secuestrado para ser juzgado por un delito muy concreto. Doy las gracias a Dios porque me liberaron pronto. El crimen del que me acusaban era de estar construyendo un nuevo edificio para la iglesia sin la autorización para hacerlo. Pese a todo, he tomado la decisión de quedarme en Siria porque Dios me ha llamado a quedarme en Siria. Puedo hablar claramente de persecución contra los cristianos porque los bombardeos y los combates tenían como escenario los barrios de mayoría cristiana. Los objetivos eran sus casas y sus negocios. Siria continúa un año más dentro de los países en los que los cristianos sufren una persecución extrema que está provocando su progresiva desaparición. El informe de Open Doors recoge cifras alarmantes, como que en 2019 2.983 cristianos fueron asesinados a causa de su fe, es decir, 8 cada día, o que 9.488 iglesias sufrieron ataques, una media de 26 cada 24 horas. Muy buenas noches, amables amigos fetevidentes. Ya sabemos que además del Sínodo de la Amazonía, la Iglesia alemana ha convocado también a un sínodo regional. Yo pienso que esto es positivo, es más, el Código de Derecho Canónico abre la puerta para que se hagan sínodos regionales. En Panamá también ha habido sínodos de nuestra iglesia, donde se hacen normas, disposiciones, orientaciones pastorales ya con carácter, digamos, legislativo. Y hay un sínodo en Alemania. Pero lo curioso de este sínodo que lleva adelante el cardenal Marx, tiene unas posiciones que a mi juicio, repito, juicio personal, pienso que son un tanto liberales en contra, digamos, a la tradición de la Iglesia y a la doctrina del catecismo y del Papa Juan Pablo II, como la contrasección, la bendición de parejas homosexuales, etcétera, y otras cosas más. Ahora, el sínodo ha comenzado, pero frente a este sínodo ha levantado su voz un grupo de católicos que no ven bien algunas posiciones extremadamente liberales frente a lo que ha sido la tradición de la Iglesia. Lo curioso, pues, que frente a la conferencia episcopal han hecho una protesta 100 personas en silencio, ahí ante el frío, frente a estas posiciones. Yo pienso que
debemos escuchar también la voz de los laicos. Y la iglesia, que necesita siempre renovarse, actualizarse, es de todos. Además, tenemos una tradición de siglos y tenemos un catecismo de la Iglesia Católica. Y cada iglesia particular, creo yo, no puede saltar el derecho canónico universal, no puede saltar el catecismo de la Iglesia Católica universal, y pensando que no hay doctrina y que cada uno puede hacer su propia doctrina cristiana en su sitio. Y más, cuando dentro de la misma iglesia hay muchas voces opuestas. Yo pienso que lo que ha ocurrido con el sínodo de la Amazonía y lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con el sínodo de Alemania es positivo, porque frente a estas posiciones que algunos las ven como necesarias para una renovación pastoral, requieren una amplia consulta, discernimiento, debate y sobre todo, que es la queja también de algunos teólogos, requiere de un estudio bíblico. Yo pregunto, ¿la Biblia no tiene autoridad en los tiempos que estamos viviendo? Pregunto, ¿es más importante el pensamiento moderno, adaptarnos a las ideologías, que saltar lo que la palabra de Dios nos ha presentado a lo largo de 2000 años de cristianismo y que ha marcado la historia de la humanidad, sobre todo en Occidente? ¿O es que ya la palabra de Dios no cuenta? ¿Por qué no partimos de allí? Y no de responder a las aspiraciones de algunos grupos. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué hemos vivido y celebrado nosotros en 2000 años de tradición? Creo que de ahí debemos partir. Dei Verbum, Concilio Vaticano II. Creo que todo esto nos debe llevar a una relectura de la Constitución Dei Verbum, la centralidad de la palabra de Dios en medio de todo esto y frente al próximo domingo, que es el domingo de la palabra de Dios. Bien, amigos, y seguimos con más. Adelante. Amigos televidentes y radio escucha, momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Adaluz. Así es, Daniela. Al volver tenemos más información para compartir con todos ustedes. No le cambie, ya volvemos con FTV Diario. Iniciamos con las notas internacionales. Es que el temporal Gloria golpea España. Una gran parte del este del país, es decir, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, se encuentran en alerta roja por el temporal, que estaba causando fuertes ráfagas de viento frío y nevadas. Al menos 3 personas han perdido la vida. Según información de las autoridades, las clases fueron suspendidas en escuelas, afectando a cerca de 200.000 alumnos. El turístico aeropuerto de Alicante, ubicado en el sureste, que cerró la semana pasada por un incendio, tuvo que cerrar de nuevo el domingo por la tarde y el lunes a causa del mal tiempo. Varias autovías o líneas de tren de la zona se vieron igualmente perturbadas por el temporal. Bueno, estamos realizando unas labores preventivas, sobre todo pues, de los acercamientos a zonas del litoral que están ocurriendo a causa de la tormenta. Pues la gente quiere ir a ver, por un lado, los desperfectos que han tenido en los locales, y por otro lado, pues sí que es verdad que tenemos bastante afluencia de gente que pues, va a ver si hay, a hacer fotos, ver el mar cómo está. Como podemos darnos cuenta, es generalizado. Ahora nos tocó aquí en la Comunidad Valenciana. Y pues son cosas que son lamentables que esto suceda, ¿no? Porque ya vemos que el cambio climático no es una charla, no es una broma. Ahora eso vemos que es una realidad. Soy de Javea desde ya hace muchos años y la verdad que es algo que no ha solido pasar hace un montón de años, hace 12 años que pasó la última vez. Ahora ha vuelto a pasar y la verdad que es una catástrofe para nosotros. Y nos mantenemos en España. Como se había anunciado, el Consejo de Ministros ha declarado la emergencia climática.
España eleva su compromiso para combatir el calentamiento global. El nuevo gobierno de coalición adoptó el martes una declaración de emergencia climática y prometió presentar un proyecto de ley de transición energética en los primeros 100 días de la nueva administración que se extienden hasta abril. Definir la senda de descarbonización a largo plazo, lo habíamos hecho ya con respecto a los objetivos a 2030. Nos falta culminar en esa presentación de sendas, de escenarios para llegar a 2050 en términos de neutralidad climática, es decir, no generando problemas al sistema climático como consecuencia de la acción del hombre en nuestro país. Rivera adelantó que se organizarán asambleas ciudadanas que permitan la participación, el debate y la aportación de ideas en torno a cómo responder al reto del cambio climático. El objetivo de cesar las emisiones de gas de efecto invernadero va acorde al plan de la Unión Europea, cuyos países miembros, menos Polonia, alcanzaron en diciembre un acuerdo para lograr la neutralidad de carbono para 2050. A finales de noviembre, el Parlamento Europeo decretó la emergencia climática, con el compromiso de limitar el calentamiento del planeta a 1,5 grados Celsius y evitar la pérdida de la biodiversidad. Esta resolución dio pie a la adopción de medidas similares en varios parlamentos de países europeos, como Francia, Reino Unido y Austria. Las autoridades chinas han tratado de contener el rápido avance del nuevo patógeno que se contagia entre humanos y ya ha llegado a varios países asiáticos. Más detalles a continuación. Alerta máxima en Asia. Varios países reforzaron el martes los controles ante la propagación del nuevo virus de la familia del síndrome respiratorio agudo severo, que hace temer una crisis sanitaria mundial. Según cifras oficiales, cerca de 300 personas han contraído el virus y al menos 6 fallecieron en Wuhan, donde fue detectado el patógeno, que ya se ha extendido por Japón, Corea del Sur y Tailandia. Un caso fue anunciado el martes en Taiwán. De Bangkok a Hong Kong, pasando por Singapur o Sydney, las autoridades proceden a controles sistemáticos a la llegada de vuelos procedentes de las zonas de riesgo, después de que Pekín confirmó que el contravirus se contagia entre humanos. La Organización Mundial de la Salud, que se reunirá el miércoles para determinar si es necesario declarar emergencia de salud pública de alcance internacional, estima que la fuente más plausible de contagio pueden ser los animales y que se transmite entre humanos por contacto estrecho. Pekín anunció el martes que eleva la epidemia a la misma categoría que el síndrome respiratorio agudo severo, que causó varios centenares de muertos entre 2002 y 2003. Esto significa que el aislamiento se convierte en obligatorio para las personas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad. Las celebraciones del nuevo año chino, que comienza el fin de semana, hacen temer una aceleración de la propagación, ya que cientos de millones de personas viajan para pasar las fiestas en familia. Volvemos al Pleno Nacional y es que tras la denuncia presentada por administradores de un reconocido consultorio médico, el Ministerio de Salud suspendió la operación de una clínica. Veamos los detalles. La denuncia presentada por los administradores de los consultorios Royal Center, ubicado en Paitilla, en Ciudad de Panamá, el Ministerio de Salud realizó una inspección en uno de los locales, en donde se ubicó a una persona que fungía como médico sin la debida idoneidad. Una persona pues estaba ejerciendo diagnóstico y tratamiento de salud sin los permisos necesarios. Hemos venido todo un equipo de especialistas del Consejo Técnico, especialistas en radiología, porque muchos de los servicios que se brindaban pues tenían que ver con radiología, resonancia magnética, etcétera. Pues hemos venido a verificar si la persona que está brindando estos servicios cuenta con los permisos y las idoneidades necesarias para poder hacer este tipo de atención. El supuesto médico realizaba un prediagnóstico con un aparato en donde les entregaba a los pacientes resultados. El señor de unos 82 años de edad indicó al personal del MINSA que no era médico, pero que había tomado cursos durante 2 años en Panamá. Todo el mundo que ejerce una profesión o todas las profesiones deben tener o ser idóneos, y eso se maneja en diferentes instancias, para las especialidades, para los médicos generales, para los odontólogos, ingenieros, para todos los abogados, todos tienen que sacar una idoneidad. Es que no tengo título de médico, yo soy administrador de empresa. Y después de que me jubilé, entonces entré con una compañía de productos naturales de Estados Unidos, que es la compañía Heritage, y digamos que
promovíamos son suplementos nutricionales, no son medicamentos. Y entonces yo quise aprender, yo estuve 3 años en una universidad en Colombia, en la Juan N. Corpa, ahí aprendiendo sobre naturopatía, ¿verdad? Las autoridades del Ministerio de Salud hacen un llamado a la población para que exijan a los médicos sus debidas idoneidades. Le digo a la población que se fijen bien dónde es y cómo y el costo de estos señores que se dedican, vamos a decir, falsamente a ejercer una actividad que no son idóneos, porque se han visto ya las consecuencias, bastante se han visto aquí en Panamá las consecuencias, y a veces son consecuencias irreparables. La administradora del local indicó a los medios que esta es la tercera vez que el ciudadano de nacionalidad hondureña y quien radica en Panamá es denunciado por ejercer la medicina de manera ilegal. No, es que él entregó unas documentaciones que en realidad son unos cursillos ahí, él no tiene idoneidad para nada de lo que está presentando. Él se muestra con ropa de médico que él no es médico, entonces es una publicidad engañosa y nosotros responsablemente en 3 ocasiones lo hemos denunciado, en distintas fechas que ha tratado de trabajar aquí, lo hemos denunciado para que desista de estar aquí. Y claro, yo espero que en esta ocasión la sanción sea lo suficiente para que él no trabaje ni aquí ni en ningún lado. El proceso de investigación ha iniciado y las funciones que realizaba el supuesto médico fueron suspendidas por parte del personal del Ministerio de Salud. Para FETV Diario les informó Ramses Betancourt. Y la Caja del Seguro Social dio inicio este martes 21 a los operativos de notificación masiva a las empresas que se mantienen morosas con la entidad. Cerca de 150 colaboradores de la Caja del Seguro Social salieron este martes 21 de enero a notificar a las empresas morosas. Lo que nosotros sabemos es que todos los que están en la lista son morosos. Habrá, por supuesto, que realizar una revisión y precisamente parte del esfuerzo que se va a hacer es revisar esto. Si hay una empresa que ya haya cerrado, pero es morosa, esa empresa le debió a la Caja del Seguro Social. ¿Qué pasa con esos casos? Esa empresa debió haber pagado la cuota obrero patronal y hay obreros, hay trabajadores que se han visto afectados porque a sus cuentas individuales no va a llegar ese dinero que no fue pagado. Se trata de una campaña masiva de cobros de actualización de las empresas que se encuentren en morosidad con la institución, que por diversas razones no han cumplido con su compromiso. Lo antes posible a regularizar su situación ante la institución. Hay algunos que están en cobro administrativo, otros en cobros coactivos, que se acerquen al juzgado ejecutor donde está el caso de ellos, para poder que se regularicen y así beneficien mejoren su situación ante la institución, igual a todos los asegurados que esta mora y esta deuda ante la institución afecta a las cuotas obrero-patronales de todos los trabajadores de estas empresas. Es la primera de varias campañas de cobros que se estarán realizando en los diversos sectores, entre ellos Calle 50, San Francisco, Costa del Este, para empezar a sensibilizar a los empleadores con sus cuentas pendientes con la Caja del Seguro Social. Ese dinero que no fue pagado. Entonces iremos viendo sobre la marcha cuáles son aquellas, pero estamos hablando de muchísimos millones de dólares y estamos hablando igualmente de una cantidad increíble de empresas. Prácticamente el 60% de las empresas están debiéndole a la Caja de Seguro Social. Y esto es una gran irresponsabilidad desde el punto de vista que están incumpliendo con sus trabajadores, que le están cobrando las cuotas y no las están pagando, no las están reportando al seguro. Y eso al final de cuentas impactará eso impactará en las cuentas individuales a la hora de la jubilación. Son aproximadamente 280 millones constituidos entre los aportes de los trabajadores que ya han sido descontados y no reportados y los aportes que los empleadores están obligados a suministrar por ley. Milady Madrid, FETV Diario. Y el presidente de la Cámara de Comercio reaccionó al operativo de la Caja del Seguro Social a empresas de Ciudad de Panamá y dijo que toda organización empresarial debe cumplir con la cuota obrero patronal. Que las empresas deben ser responsables con su cuota patronal, pagarla al día, eso es parte de las obligaciones que tenemos como empresarios. Y si hay alguna empresa que no está al día con su cuota patronal, debe ponerse al día y debe estar en orden. Y si hay alguna empresa que
no está haciendo sus pagos, entonces, en efecto, la Caja de Seguro Social está haciendo su trabajo de inspeccionar, de revisar y en caso que una empresa no cumpla, que le caiga todo el peso de la ley. La Caja de Seguro Social tiene jurisdicción coactiva en ese sentido, así que tiene sus recursos legales para ejercer su derecho de cobro de esa cuota patronal y cobrarla efectivamente. Así que... Y con esta información nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. No le cambie, ya volvemos con la parte final de FTV Diario. De regreso, amigos televidentes. Se está dando en las redes sociales una discusión de lo más interesante. Por un lado, parece que hay algunos grupos de estas personas que dominan el acceso a la información y están publicando planillas del gobierno, ya sea de la presidencia, ya sea de ministerios, de direcciones de entidades autónomas. Y nos estamos enterando de los importantes e interesantes salarios que le están pagando a nuevos funcionarios. Por otro lado, también ha estado circulando que el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, la junta directiva, en su momento presidida por Roberto Roy, le incrementó los ingresos a quien llegara a ser elegido en ese puesto de administrador del canal. Y eso también tiene un debate planteado en las redes sociales. Yo lo que me pregunto cada vez que veo estas informaciones publicadas, en donde entiendo todas son ciertas, es cuándo vamos a discutir con la seriedad del caso los salarios en el Estado panameño. Yo soy de la teoría que el Estado tiene derecho a contratar talentos. Y en este mundo moderno, el talento cuesta. Sí. Usted como le dice, mira, tú eres uno de los mejores ingenieros agrónomos de Panamá, yo quiero que tú seas el ministro del MIDA. Ah, perfecto. ¿Cuánto me vas a pagar? $7,000. Es que sí, $7,000 tal vez eran una muy buena remuneración hace 25 años. Les recuerdo cuál es la historia del salario de los ministros. En la dictadura, los ministros no ganaban, todos no ganaban lo mismo. Unos ganaban mucho más y otros ganaban mucho menos. En la administración del presidente Endara, se emparejaron los salarios de los ministros. Todos ganan $7,000. La administración del presidente Endara, 89-94. Luego, en la administración Pérez Valladares, 94-99, en algún momento el presidente Pérez Valladares planteó aumentarle a $10,000 el salario de los ministros. Y la población dijo que de ninguna manera, que eso era mucha plata. Bueno, lo cierto es que desde Endara hasta el día de hoy, los ministros ganan 7,000 balboas. ¿Cómo usted se trae a los mejores agrónomos para ministro del MIDA, o a los mejores economistas para ministro de Economía, o a los mejores, cuando la empresa privada te ofrece muchísimo más si eres un talento? Pero ¿qué es lo que ocurre en este país? Que cuando el partido A es oposición, critica los altos salarios en el gobierno. Y luego llegan las elecciones, gana el partido A, que antes era oposición, ahora va a pasar a ser gobierno. Y cuando llega a ser gobierno dice, es que yo le quiero pagar bien a la gente que yo contrato, pero es que tú te la pasaste criticando los salarios altos entre comillas, cuando eras oposición. ¿Con qué cara ahora te presentas a decir que quieres pagarle más? Entonces, ¿qué pasa? La clase política de este país, por su juego electorero, no ha permitido que aquí haya una discusión con la seriedad del caso en cuanto a cuánto debemos pagar en el Estado panameño. O dicho de otra forma,
¿Debe el Estado panameño contratar talentos panameños, obviamente? Sí. ¿Y si contrata talentos panameños, tiene que pagar más? Sí. Es así. Ya sea de ministro o ya sea de funcionario de segundo nivel. Bueno, pero es que también se dan otras realidades. ¿Cómo justificas que haya 35.000 personas trabajando en la Caja de Seguro Social? ¿Cómo justificas que cuando se destapó el tema de las planillas de la Asamblea, ¿se acuerdan? El año pasado, antepasado, 9.000 personas en la Asamblea. ¿Cómo justificas 9.000 personas en la Asamblea? Claro, ahí están metidos los contratos de los diputados. ¿Cómo se justifica eso? Entonces, tienes un Estado, desde el punto de vista burocrático, cabezón y raquítico en el cuerpo. O sea, cabezón en la planilla abultada y raquítico en el cuerpo para ejecutar y tomar acciones que repercutan en bienestar de la sociedad. Algún día la clase política de este país tendrá el talento, la seriedad, la madurez de hablarle con la sinceridad del caso a la sociedad y decirle, oye, pongámonos de acuerdo y contratemos buenos talentos. Cuidado que no digo que los que están ahora no tienen talento, no me malinterpreten. Y yo sé de gente en este gobierno y en gobiernos pasados que fueron a ser ministros de Estado, directores o secretarios, lo que fuere, ganando menos de lo que ganaba en la empresa privada. Sé de gente seria que lo hizo, con el ánimo de aportar. Pero eso no puede ser. El Estado tiene que tener la capacidad de contratar talento. Si no, no nos quejemos entonces. Pero bueno, hay que exhortar a la clase política que un día de esto se ponga serio en este y en otros temas para que entonces la sociedad también llegue a sus propias conclusiones. Continuamos con más información en los minutos finales de nuestro informativo. Bien, amigos de FTV Diario, nos encontramos desde un hotel en la localidad, en el área de Costa del Este, donde hoy se realizó la conferencia de prensa para brindar los detalles de lo que será este torneo Apertura 2020, un torneo que viene en cosas nuevas. Se han presentado una cantidad de fichajes importantes en los distintos equipos. Se anunció el nuevo valor de los boletos para las entradas a los partidos. Va a haber boletos en 5 balboas y por supuesto en 8 en el área preferencial. El Estadio Maracaná va a tener una sección especial que van a costar 3 balboas en el área norte y sur. El Estadio del Atlético Chiriquí ahí en San Cristóbal va a tener un VIP que va a tener un costo de 10 balboas, al igual que el Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera, que también va a tener su área VIP con un costo de 10 balboas. Un torneo Apertura que entra en nuevos patrocinadores a la liga, una nueva imagen. Pareciera que se vienen cosas importantes para la Liga Panameña de Fútbol. Vamos a escuchar reacciones de algunos de los protagonistas que se dijeron presentes esta noche aquí en esta conferencia de prensa. Se espera muchísima alegría en este torneo, hay muchas figuras, todo el mundo habla de los fichajes, así que nuestra liga hoy marcó un ranking bonito en CONCACAF, así que creciendo cada día y esperando pues, que el público nos acompañe a ver todas estas figuras que algunos regresan al patio, algunos que son pues, conocidos a nivel mundial y hoy visten las camisetas de nuestros clubes, así que bienvenidos al torneo. Duro esta pretemporada, sabemos que lo que se viene es una cosa enorme para todos los 10 equipos de la LPF. Sabemos que hay que prepararnos, mentalizarnos para todo lo que vendrá. ¿Tiene plazo de este torneo para lograr el paso, llegar a las semifinales, ahora darle paso a la final? Claro, tenemos jugadores, tenemos todo lo que se tiene que tener en un equipo. Sabemos que juegan 11 y los 11 que se jueguen, vamos a guerrear por ganar cada partido fines de semana. Habíamos comenzado un poco flojo, pero ahí pudimos apretar, gracias al profe, a los jugadores que se comportaron bien profesional, haciendo caso a todo lo que el profe decía, pudimos avanzar, pero bueno, lastimosamente no se nos dieron las cosas. Esta temporada ya pasada la página y a dar lo mejor de nosotros esta temporada. Bien, era lo que decían los protagonistas luego de esta conferencia de prensa, algunos jugadores. También hablábamos con Juan Vita, que se ganó el premio a mejor técnico del torneo pasado. Por cierto, luego de la conferencia de prensa se realizó la premiación a los distintos mejores jugadores del torneo. El caso del Cuti Mosquera, quien fue el MVP, Cristian Zúñiga, que fue el mayor goleador
del torneo. Costa del Este se quedó con el premio Fair Play. Como ya decíamos, Juan Vita se quedó con el premio a mejor técnico del año. Jorginho Frías se quedó con el premio a jugador reserva, teniendo más minutos en primera división. Y también el caso de Jonathan Ceseña, que fue el jugador revelación de este torneo Apertura 2020. Es lo que tenemos en información deportiva para esta noche. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Muchas gracias, Alejandro, por la información. Amigos televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de FETV Diario. Adaluz. Así es, Daniela, nos despedimos. Les agradecemos ante todo pues por estar con nosotros, informarse aquí en FETV Diario y les esperamos mañana con más información. Sigue en sintonía de FETV.